Imagínate que eres un soldado español, un profesional, ha peleado contra Napoleón en Europa. Estás en el norte de Argentina, en 1815. Es de noche y no se ve ni la palma de la mano. Estás acampando, tratando de dormir, pero tienes miedo. No miedo a un ejército regular que te enfrente en línea recta al amanecer. Tienes miedo al silencio. De repente el suelo empieza a temblar. Suena como un trueno lejano, pero no hay nubes. El ruido se acerca rápido. Son cascos de caballo, muchos, y entonces los ves. O crees verlos. Son sombras rojas, jinetes que aparecen de la nada, saliendo de los matorrales, gritando como si se hubieran escapado del infierno. No llevan uniformes militares, llevan ponchos color sangre. No disparan fusiles desde lejos, te atropellan con el caballo y te clavan una lanza hecha de caña en el pecho antes de que puedas levantar tu arma. Atacan, matan, roban las vacas, queman las carretas y desaparecen en la oscuridad antes de que te des cuenta de qué pasó. Te tiemblan las piernas. Tus oficiales te dicen que son campesinos harapientos, pero tú sabes la verdad. Son los infernales, el ejército fantasma que está desangrando al Imperio Español sin librar una sola gran batalla. Bienvenidos a la Guerra Gaucha, la historia de cómo un grupo de vaqueros rebeldes, liderados por un aristócrata que eligió ser pobre, frenó a la maquinaria de guerra más grande del continente, usando la astucia, el terreno y el terror psicológico. Si pensabas que los cowboys eran duros, esperá a conocer a los gauchos de Güemes. Para 1814, la Revolución Argentina estaba en peligro de muerte. Los españoles habían recuperado todo al norte, lo que hoy es Bolivia y Perú, y bajaban con ejércitos gigantescos para aplastar la revolución en Buenos Aires. El norte argentino, Salta y Jujuy, era la puerta de entrada. Si los españoles pasaban por ahí, se acababa la independencia. Los generales de Buenos Aires mandaron ejércitos regulares y fracasaron una y otra vez. Las batallas convencionales no funcionaban contra la superioridad numérica española. Ahí es donde aparece nuestro hombre, Martín Miguel de Güemes. Güemes no era un gaucho pobre, era un niño rico de Salta, de familia bien, educado. Podría haberse quedado en su hacienda contando plata, pero tenía fuego en la sangre. Había peleado en las invasiones inglesas. Él fue el que tomó un barco a caballo, una locura que contaremos otro día, y sabía que la guerra tradicional no servía en el norte. Güemes entendió algo que los generales de escritorio no veían: el terreno. El norte es monte cerrado, quebradas, cerros, calor y sequía. Entonces Güemes hizo algo revolucionario. Le dio poder al pueblo. Armó a los gauchos, a los peones de campo, a los indígenas. Les dijo: esta tierra es de ustedes, defiéndanla. Creó un sistema de milicias locales llamado Los Infernales. ¿Por qué ese nombre? Porque iban a convertir la vida de los españoles en un infierno. Estos tipos no eran soldados que marchaban al paso, eran centauros. Nacían y morían arriba del caballo. Conocían cada sendero, cada atajo, cada pozo de agua. Usaban el lazo y las boleadoras como armas de guerra. Su uniforme era su ropa de trabajo, el poncho salteño, rojo con franjas negras, que se volvió un símbolo de sangre y luto, el chiripá y, lo más importante, los guardamontes. Esas eran hoy piezas de cuero gigantes que cubrían las piernas del jinete y los flancos del caballo, permitiéndoles meterse a toda velocidad por el monte lleno de espinas sin rajuñarse, mientras que los soldados españoles se destrozaban la ropa y la piel si intentaban seguirlos. Güemes no tenía plata para pagarles. ¿Cómo les pagaba? Les dio el fuero gaucho. No podían ser embargados por deudas mientras estuvieran peleando, y les permitía quedarse con la botín de guerra que le sacaban a los españoles. Básicamente, les dio licencia para saquear al invasor. Así nació la Montonera, un ejército irregular, rápido, letal y absolutamente leal a su líder. La estrategia de Güemes fue la guerra de guerrillas antes de que existiera el término.
Él sabía que no podía ganar una batalla campal contra 5.000 soldados profesionales españoles con cañones. Así que decidió que no habría batallas, habría 1.000 combates pequeños. La táctica era simple y brutal: atacar y correr, picar como avispa y desaparecer como humo. Los infernales atacaban la retaguardia. Si una columna española marchaba por un camino, los gauchos aparecían por los flancos, tiraban unos tiros, lanceaban a los rezagados y se iban. Hacían esto 10, 20 veces al día. Los soldados españoles vivían en un estado de paranoia total. No podían dormir, no podían descansar. Pero el arma más potente de Güemes fue la tierra arrasada. Cuando el ejército español avanzaba y tomaba una ciudad como Jujuy o Salta, pensaban que habían ganado. Pero cuando llegaban, la ciudad estaba vacía. Güemes ordenaba a toda la población civil que se fuera al monte con todo lo que tenía: ganado, comida, herramientas. No dejaban nada. Los españoles llegaban a una ciudad fantasma. No había comida para los soldados, ni pasto para los caballos. Y ahí empezaba el verdadero calvario. Si mandaban patrullas a buscar comida al campo, los gauchos los cazaban. Los infernales usaban el lazo para enlazar los centinelas españoles en la oscuridad y arrastrarlos en silencio hasta matarlos. Usaban las boleadoras para romperle las patas a los caballos de la caballería enemiga. El hambre y el miedo destrozaron la moral española. Hubo generales realistas, tipos duros que habían peleado en guerras europeas, que le escribían al virrey diciendo: «No puedo pelear contra estos salvajes, son invisibles. Mis hombres se mueren de hambre y de miedo». Hubo 7 invasiones realistas grandes. 7 veces intentaron bajar. Y las 7 veces, Güemes y sus gauchos los desgastaron hasta que tuvieron que dar media vuelta y volverse a Bolivia con la cola entre las patas, sin haber librado una sola batalla real. Fue una guerra psicológica magistral. Güemes mantuvo la frontera norte segura él solo, sin casi ayuda de Buenos Aires, permitiendo que San Martín preparara tranquilo el cruce de los Andes. Sin los infernales en el norte, no habría habido libertad en el sur. Pausa. ¿Te das cuenta de la locura? Tipos con ponchos y lazos humillando al mejor ejército de Europa solo con inteligencia y miedo. Si te gusta esta historia de rebeldes indomables, suscríbete ya, porque el final de Güemes es una traición digna de Game of Thrones. Güemes era un héroe para el pueblo, pero era un dolor de cabeza para la élite. Los ricos de Salta, los comerciantes, estaban cansados de la guerra. Odiaban que Güemes les cobrara impuestos forzados para bancar a sus gauchos y odiaban aún más que esos gauchos sucios tuvieran poder y no respetaran la propiedad privada. La aristocracia salteña veía a Güemes como un dictador populista y decidieron traicionarlo. En junio de 1821, la élite de Salta hizo un pacto secreto con el general español Olañeta. Le dijeron: «Si sacás a Güemes, te entregamos la ciudad». Le dieron la información exacta de dónde estaba Güemes esa noche. La noche del 7 de junio, una partida realista de élite entró en secreto a la ciudad de Salta, guiada por los traidores locales. Sorprendieron a Güemes visitando a su hermana. Güemes escuchó los disparos, montó su caballo y trató de romper el cerco saltando una barricada. Pero esta vez no tuvo suerte. Una bala le pegó en la espalda, cerca de la columna vertebral. Herido de muerte, logró escapar al monte con sus fieles infernales. Cabalgó kilómetros desangrándose hasta llegar a una quebrada. Agonizó durante 10 días bajo un árbol, un cevil, a la intemperie, rodeado de sus gauchos que lloraban. Los españoles le mandaron médicos y le ofrecieron salvarle la vida si se rendía y juraba lealtad al rey. Güemes, pálido y moribundo, les dijo a sus oficiales: «Vayan y díganle al jefe español que yo no me rindo y que mi última orden es que sigan peleando hasta echarlos a todos». Murió el 17 de junio de 1821, a los 36 años. Fue el único general argentino que murió en combate durante la Guerra de Independencia. Su muerte fue un shock, pero sus infernales cumplieron la orden. Semanas después de su muerte, sus lugartenientes, liderados por el famoso Beat, lanzaron un contraataque tan salvaje para vengar a su jefe que expulsaron a los españoles de Salta para siempre. Güemes murió, pero el norte nunca fue conquistado.